En el último año, la situación de seguridad en México ha mantenido su complejidad, presentando problemáticas particulares en diversas regiones del país. Aunque los datos oficiales muestran una contención en el número absoluto de víctimas de homicidio doloso, expertos en seguridad y analistas coinciden en que estos aparentes avances carecen de sustancialidad, debido a que la disminución es en términos agregados marginal. Este cierre de año, por ejemplo, la violencia se apoderó de nueva cuenta en el estado de Guanajuato, cuando la madrugada del 17 de diciembre, un comando armado irrumpió en una fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, y sin mediar palabra, disparó contra las y los asistentes, dejando 12 personas muertas y 12 heridas. Además, los agresores incendiaron varios vehículos antes de huir. A nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes al periodo de enero a octubre de 2023, se han registrado 25.004 víctimas, marcando una disminución del 4.16% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 26.092 víctimas. En cuanto a los asesinatos de mujeres, clasificados como feminicidios, se reportan 711 víctimas, reflejando una disminución del 13.81% en comparación con datos registrados de enero a octubre de 2022, que fueron 825 víctimas. No podríamos hablar todavía de una disminución que sea estadísticamente significativa, pero que aun cuando lo fuese, aquí la cuestión que habría de dilucidar es si esta información nos estaría dando eficacia de la estrategia o, por el otro lado, nos habla de desplazamientos y cambios de lógicas en el predominio de los cárteles, que son los principales generadores de la violencia homicida en el país, en el territorio nacional. Señaló en entrevista Saúl Arellano Almazán, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de México. La situación del secuestro presenta un panorama diferente, ya que el número de víctimas no ha experimentado una reducción. Por el contrario, ha aumentado en un 8.57%. Durante los primeros 10 meses del presente año se reportan al menos 671 víctimas en comparación con las 618 registradas en el mismo periodo del año anterior. El número de personas desaparecidas y no localizadas, en lo que va en el 2023, asciende a 11.004 personas, lo que representa un incremento del 21.59% más que el total de personas reportadas como desaparecidas en todo el 2022, que fue de 9.050. Los homicidios dolosos no son el único delito de alto impacto. Falta el secuestro, la desaparición, la extorsión, que incluso han afectado la presión en algunos productos como el aguacate y el limón. Es decir, la métrica o el parámetro no debe de ser exclusivamente de las cifras de homicidio doloso. Y aunque solamente fuera eso, los datos arrojaron una disminución porque también hay un cambio en los patrones de mediciones, detalló el profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada. Las entidades con el mayor número de homicidios dolosos registrados son Guanajuato, gobernada por el PAN, con 2.668 víctimas, Estado de México, con 2.222, Baja California, con 2.025, Chihuahua, con 1.749, Jalisco, con 1.656, Michoacán, con 1.482, Guerrero, con 1.411, Morelos, con 1.214, Sonora, con 1.165 y Nuevo León, con 1.091. Por otro lado, las entidades con el menor número de víctimas de asesinatos son Baja California con 22, Yucatán con 28, Aguascalientes con 74, Durango 83 y Campeche 87. Aunque a nivel nacional, el homicidio doloso registra una disminución marginal, en al menos 10 entidades federativas, el número de víctimas por homicidio doloso sí creció. Se trata en su mayoría de estados que son considerados como seguros, debido a que son de los que se concentran el menor número a nivel nacional.
Sin embargo, en el periodo de enero a octubre del presente año, las víctimas aumentaron con respecto al mismo periodo del año anterior. En otra época, el tema de violencia y criminalidad tenía que ver mucho con una competencia en las zonas urbanas. Hoy tenemos mucha gobernanza criminal en zonas rurales que se manifiesta en problemas importantes. Por ejemplo, lugares como Zacatecas. También lugares más conocidos por la presencia de estos grupos, como en Guerrero y Michoacán. Ha crecido mucho el control de los grupos criminales en zonas rurales, señaló en entrevista José Andrés Humano Rodríguez, investigador del Colegio de la Frontera. El estado de Campeche es el que presenta el mayor crecimiento de víctimas de homicidio doloso con un aumento del 35.93%, pues de 64 víctimas reportadas de enero a octubre del 2022, para el mismo periodo del presente año, la cifra es de 87. En Chiapas, el recrudecimiento de la violencia, que ha generado miles de desplazados, también se ve reflejado en las cifras de homicidios dolosos con un crecimiento de 31.31%, debido a que se han registrado al menos 464 víctimas en contraste con los 352 reportados el año anterior. En el estado de Morelos, el incremento es del 25.02%, ya que, de 971 casos reportados en los 10 primeros meses de 2022, al mismo periodo de 2023, ya van 1.214. Querétaro y Aguascalientes, otras dos entidades consideradas de baja incidencia homicida, registran un alza del 20.43% y 12.12% respectivamente. La Ciudad de México, que a inicios del año y el año anterior reportaba y festejaba una disminución en la violencia, en el periodo de enero a octubre, el número de víctimas de homicidio doloso creció al menos un 13.62% en comparación con el número registrado en el mismo periodo del año anterior, que fueron 631. Quintana Roo, que en los últimos años ha mantenido un crecimiento en el nivel de violencia, reporta un aumento del 14.36% con 597 personas asesinadas de enero a octubre del presente año, en comparación con las 522 del mismo periodo de 2022. En tanto que de los estados que sí se ubican en el ranking de las 10 entidades más violentas, en cuanto a homicidios dolosos, solo Sinaloa, Chihuahua y Estado de México reportan incrementos del 10.83%, 2.22% y 1.36% respectivamente en el número de víctimas de homicidios dolosos. Hay una variación y hay cambios en los estados que han sido los más violentos en el país. Hay un desplazamiento de los estados más violentos. Hasta el 2013, el estado más violento del país era Chihuahua, que concentró en los dos sexenios que van del 2006 al 2012 alrededor de 28,000 personas. Pero cuando vemos los últimos 5 años, nos encontramos que en el estado de Guanajuato, por ejemplo, hay más de 24,000 personas asesinadas. Esto implica un cambio en las lógicas de las disputas del poder, explicó Arellano. Uno de los factores clave que ha influido en la dinámica delictiva es el conflicto territorial entre las dos principales organizaciones del crimen organizado en el país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta disputa se refleja en enfrentamientos entre grupos locales asociados a estas organizaciones, desencadenando episodios de violencia en varias ciudades del país. Los expertos explicaron que las transformaciones en las dinámicas criminales también están vinculadas al auge del fentanilo y los cambios en las rutas de tráfico. Puertos del Pacífico, carreteras estratégicas y fronteras de Sonora y Baja California han cobrado una relevancia significativa para los grupos criminales, generando disputas por el control de esas zonas, tanto para el narcotráfico como para el tráfico internacional. La situación en diferentes estados presenta matices importantes. Mientras que Coahuila ha logrado convertirse en un caso de éxito en la reducción de la violencia, otras entidades como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato siguen enfrentando altos niveles de gobernanza criminal. La complejidad se agudiza en lugares como Monterrey,
donde las disputas políticas y la ausencia de acuerdos complican la situación, recordando épocas anteriores de tensión, dijo Sumano. Zacatecas, estratégico por su ubicación, aunque en las cifras de víctimas de homicidios dolosos presenta una disminución del 22.10%, los especialistas destacan que continúa siendo un foco rojo. Arellano enfatizó que, mientras hay estados como Jalisco, Baja California y Chihuahua que persisten entre los más violentos, la disminución significativa en homicidios en Tamaulipas y Sinaloa podría reflejar lo que algunos analistas llaman un periodo de paz narca, debido al dominio de un solo grupo criminal, más que a mejoras estructurales en las fuerzas de seguridad, procuradurías y fiscalías. Llama la atención la disminución que tuvieron, por ejemplo, Tamaulipas y Sinaloa, que habían sido en el 2006 y el 2014 estados con mucha violencia homicida, con enfrentamientos en calles, narcobloqueos, etc. Y a partir del 2015, una disminución muy drástica, muy importante en el número de homicidios que se cometen en esos estados. Esto habla de alguna manera de que algunos de los autores llaman la paz narca, es decir, un predominio tan fuerte de un solo grupo criminal que la violencia homicida disminuye de una manera muy importante. No es cierto que sea por una cuestión de que las policías, las procuradurías y las fiscalías incrementan enormemente su eficacia. No hay un cambio estructural en la actuación de las policías. Chiapas, en este año, ha estado en los titulares de noticias y se ha caracterizado por un recrudecimiento de la violencia. Pese a las violencias históricas que han afectado al Estado, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar, se le ha sumado una nueva forma de violencia que ha desencadenado numerosos episodios violentos y ha perpetuado el desplazamiento de miles de personas e incluso comunidades enteras. La violencia armada perpetrada por grupos de la delincuencia organizada. La disputa del crimen organizado por distintos tipos de mercados ha llegado ya hasta San Cristóbal, Tapachula, y prácticamente todo Chiapas está en una disputa entre varios cárteles, pero dos de ellos ya están disputando directamente el control del territorio: el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, detalló el sociólogo Raúl Romero, académico de la UNAM. La violencia se ha reflejado en las cifras oficiales de homicidios dolosos, ya que el número de víctimas de homicidios reportados en Chiapas de enero a octubre de 2023, que se sitúa en 464, creció 31.81% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que acumuló 352 casos. Además, otros indicadores muestran las consecuencias de la violencia que enfrenta Chiapas. El informe Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reveló que, en la región, al menos 16.755 personas fueron desplazadas en Chiapas desde 2010 hasta 2022. El académico explicó que la creciente violencia por parte del crimen organizado se suma a la combinación de violencias históricas que ha experimentado Chiapas a lo largo de los años. La violencia colonial, la violencia capitalista, la violencia paramilitar y la violencia militar se han combinado ahora con la violencia del crimen organizado. Es decir, como si no hubiera suficientes problemas, ahora llega la violencia del crimen organizado, señaló Romero. El especialista resaltó que todas estas formas de violencia convergen en la actualidad en Chiapas, generando un profundo malestar entre las comunidades que han sufrido atrocidades como desapariciones, feminicidios, desplazamientos forzados, secuestros y ejecuciones en masacres. Esta situación encendió las alertas y la preocupación de organizaciones de derechos humanos, activistas y expertos, pues existe un temor creciente de que esta situación pueda desencadenar en una guerra civil y comunitaria en Chiapas, según alertó a mediados de este año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunado a ello, los especialistas destacaron la posibilidad de un subregistro. La dependencia de denuncias en un contexto con cifras negras superiores al 90% plantea interrogantes sobre la fiabilidad de las estadísticas. Si hay posibilidades de subregistro, no es lo mismo en todos los estados.
Hay una sospecha importante de posible maquillaje de datos, mandando casos a homicidios culposos o clasificándolos como causa no determinada. Como las cifras del secretariado dependen en gran medida de lo que reportan las fiscalías y de carpetas de investigación, uno tiene que tener mucho cuidado cuando revisa estos datos, señaló Andrés Súmano. Para ejemplificar las dudas en el registro, Saúl Arellano destaca un caso llamativo: Guanajuato. Esa entidad, conocida por su alta incidencia de violencia homicida, de los 4.390 homicidios registrados de enero a octubre, 2.268 son dolosos y 1.722 son clasificados como homicidios culposos, muchos de ellos catalogados como accidentes de tránsito. Esta clasificación sorprende, dijo Arellano, ya que el INEGI no reporta tantas muertes por accidentes en Guanajuato. Es decir, a nivel nacional, Guanajuato concentraría más del 10% de todos los homicidios culposos, una anomalía estadística significativa. Arellano explicó que los accidentes se distribuyen de manera aleatoria y estadísticamente se deben distribuir de acuerdo con el peso demográfico. Es decir, una entidad que tiene más habitantes evidentemente tendría más accidentes. Sin embargo, contrario a la distribución aleatoria de accidentes, Guanajuato supera en cifras de muertes por accidentes a entidades con mayor población como la Ciudad de México y el Estado de México. Estas discrepancias levantan sospechas sobre la calidad del registro, sugiriendo posibles errores o, con un enfoque más crítico, un deliberado registro equívoco por parte de la Fiscalía para reducir artificialmente el número de víctimas de homicidio intencional. El uso perverso de las cifras que hacen tanto los gobiernos estatales como el federal para legitimar que están haciendo bien su trabajo nos debería llevar a cuestionar cómo se genera la información, cómo se procesa y cómo se presenta, y qué tanta fiabilidad tenemos de estos datos. Porque es con lo que tenemos que trabajar. No es del todo descalificable la información. No estoy diciendo eso. Lo que digo que hay detalles que permiten decir que la información no nos está dando todo el retrato de lo que pasa en la realidad, detalló Arellano.